Buenas tardes a los seguidores del canal. Vimos hace días atrás un primer video sobre las particularidades que presentan el diseño de vigas que presentan huecos o aberturas en el alma. En la parte A tratamos algunas cuestiones generales y básicamente mencionamos algunas referencias, porque no están en general indicadas en los reglamentos, basadas en ensayos e investigaciones sobre cómo abordar huecos de tamaños de dimensiones llamadas reducidas. En esta segunda parte vamos a ver cómo abordar, según investigaciones y ensayos, el diseño de estos huecos cuando ya son de dimensiones más considerables, como el que vemos en la foto. Bueno, este es un dibujo que tomé del ingeniero Fusco, que da una referencia en su momento sobre cómo abordar el diseño. Un brevísimo comentario. En el video anterior mencioné una posibilidad de colaborar o aportar con el canal a través de Mercado Pago para los suscriptores de Argentina, y hubo colegas que se interesaron y me preguntaron cómo hacerlo por otros medios porque están fuera del país. Ante esas consultas les comento que si alguno desea colaborar con el canal de los amigos que están fuera de Argentina, que son, según mis estadísticas, el 51% o 52% de los suscriptores del canal, o sea, más de la mitad, lo pueden hacer a través de la aplicación de PayPal con el alias que les menciono, y desde ya cualquier aporte será muy bien recibido. Muchísimas gracias por su interés. En algunos casos, cuando las vigas ya presentan dimensiones de estas magnitudes frente a su sección total, se requiere un análisis algo diferente al que planteamos anteriormente. Siempre está, como dijimos, el enfoque posible mediante el método de bielas y tensores, el que presenta cierto grado de dificultad desde el punto de vista práctico para implementarlo, porque hay que analizar correctamente cuál es el modelo adecuado y luego hacer un trabajo para evaluar y verificar cada una de las bielas y cada uno de los tensores, o diseñar los tensores y verificar las bielas y las zonas nodales, y luego hacer un análisis bajo el nivel de cargas de servicio, ¿no? Entonces vamos a ver nuevamente otros enfoques o alternativos para estas zonas con esquemas tentativos de armado aproximados o basados en experiencias y ensayos. ¿Sí? Esto naturalmente lo que vamos a ver son expresiones que dentro del campo de aplicación en el cual se realizaron los ensayos nos pueden orientar sobre el detallado y armado de la zona cercana a estos huecos. Como consideraciones previas tenemos que es evidente que incluir huecos en el alma de las vigas altera su comportamiento y respuesta estructural. La zona aledaña de las esquinas a las aberturas están sujetas a una alta concentración de tensiones que pueden generar fisuras no aceptables desde el punto de vista estético o bien afectar la durabilidad. Asimismo, la pérdida de rigidez de la viga puede generar también una deformación excesiva bajo el nivel de cargas de servicio. Entonces, tenemos que detallar y armar adecuadamente la zona afectada para evitar esto. En lo que respecta a la clasificación de los huecos, Mansur y Tan, entre otros, han observado que lo determinante para definir la misma es la respuesta estructural de la viga. Dado que las aberturas en el alma de las vigas son puntos que generan debilidad y un necesario detallado y se motivan en el pasaje de servicios,
Un buen proyecto requeriría de una previsión de los mismos, con sus ubicaciones y tamaños, para luego el proyectista poder detallar estas zonas en oficina técnica en la etapa de proyecto, y no tener que en obra generar soluciones apresuradas. Hay ciertas referencias en donde nos indican distancias mínimas, dimensiones máximas, valores orientativos de los huecos respecto de la viga. Entonces, a los huecos los podemos definir o aberturas como pequeños o largos, ¿sí? Según la incidencia en la respuesta estructural de la viga. Los que son de dimensiones menores no modifican el comportamiento tipo viga en general, sí requieren un estudio detallado en la zona cercana a los huecos, como vimos en el video previo. Las que son de dimensiones mayores ya modifican la respuesta estructural de la viga, aparte de requerir un estudio en la zona aledaña al hueco o abertura. Acá vemos ensayos desarrollados por distintos investigadores sobre la presencia de huecos de iguales dimensiones, pero modificando la posición de los mismos. Entonces, tanto en A y en B no alteran la respuesta, pero en C y en D ya se visualiza una disminución de la resistencia cortante con respecto a la teórica. Entonces acá podemos visualizar estos ensayos la incidencia de la distancia del hueco al apoyo sobre la resistencia al corte, según huecos circulares o cuadrados, con valores que para este tamaño de dimensiones de los huecos llegan hasta un 30%, ¿sí? Con respecto a la viga sólida. Por supuesto que todo es relativo, tienen que ver estos ensayos con las dimensiones de los huecos respecto de la viga. Acá hay ensayos hechos sobre vigas con huecos de grandes dimensiones. El comportamiento es naturalmente diferente y hay que hacer un análisis detallado del elemento superior e inferior en la zona del hueco y la zona aledaña. Acá vemos otro ensayo en el cual se intenta evaluar cuál es la respuesta con respecto a las deformaciones de una viga maciza como la de arriba, TS, y una viga T2 con un hueco en la zona central. Entonces vemos en rojo la flecha asociada para un determinado nivel de carga para la viga maciza y en verde la flecha asociada para la viga con el hueco. Pasemos a caso de huecos o aberturas grandes. Con refuerzos inadecuados alrededor de la zona de los huecos, se puede presentar una prematura falla frágil. Es de esperar que eso ocurra. Por lo tanto, es necesario un adecuado detallado y armado, logrando que los elementos componentes se comporten de forma similar a una viga Vierendel y lograr así una falla más dúctil. Acá vemos una viga ensayada por Xiao y Yap y un esquema de armado tentativo. Tanto la foto como el esquema de armado lo tomé, como les dije en el video anterior, del libro que hemos desarrollado con mi colega el ingeniero Hugo Donini en la 4ª edición del año 2022, que está al pie. Entonces, en estos casos, el enfoque es diferente. Un posible enfoque frente a esta situación es asumir que se van a producir rótulas plásticas en los puntos de inicio y final del hueco, 1, 3, 2 y 4, y a partir de este esquema habrá que lograr un adecuado armado para que la resistencia de la viga no disminuya y presente una falla frágil. Entonces, si cortamos la viga en la zona central L0 del hueco, entre 1 y 2, tenemos el esquema inferior, donde las fuerzas internas que restablecen el equilibrio serían BT, el corte en la zona superior, B sub B, el corte en la zona inferior, arriba MT y NT, momento flector y esfuerzo axil, y abajo MB
y NB, momento flector y esfuerzo axial. Arriba NT es de compresión y abajo NB es de tracción. Entonces, en esa zona tenemos que el momento M sub M exterior es igual a MT más MB más el par interno N por Z, que NT más NB es igual a 0 y que la sumatoria de B sub T más B sub B es igual a B sub M. Recordando que definimos M sub M y B sub M, el momento flector y esfuerzo de corte en el centro del hueco. La resolución es en realidad un caso de verificación. El análisis se puede simplificar mucho si cada miembro componente superior e inferior se refuerzan con armadura simétrica. Porque en tal situación, los momentos en ambos extremos para determinar el momento plástico, M1 va a ser igual a M2 y M3 va a ser igual a M4. Podemos determinar del diagrama de cuerpo libre que el punto de inflexión de L0 se va a ubicar en la mitad de la luz, L0 sobre 2. En función de lo anterior, MT y MB son 0 y por lo tanto MM es igual a N por Z. Y BT va a ser igual, o sea, el esfuerzo de corte que toma la porción superior de la viga arriba del hueco es un coeficiente K sub B por B sub M. Respecto de cómo distribuir el corte en la zona superior e inferior, hay diferentes criterios, básicamente 3. Uno propone suponer que el cordón de compresión soporta todo el corte total. Esto se basa en que la rigidez, abajo están los investigadores que lo proponen, por lo tanto K es igual a 0. ¿Qué estamos indicando? Que como el cordón superior tiene un fuerte esfuerzo de compresión, la tendencia a cualquier fisura diagonal va a tender a tratar de cerrarse o impedirse la apertura con más facilidad. Ocurre lo opuesto en el cordón inferior, que hay una situación de tracción. Un segundo enfoque propuesto distribuye el corte total entre los miembros en proporción a sus secciones transversales. ¿Sí? Eso es lo que mencionamos en el video anterior para aberturas reducidas. Y un tercer enfoque sugiere distribuir la fuerza de corte en proporción a la rigidez a flexión de cada elemento, el superior e inferior, en función de un coeficiente K sub P. Si nos ponemos a pensar en esos elementos de longitud L0 y alturas reducidas por encima y por debajo del hueco, el elemento por encima del hueco, para un momento positivo, va a estar sometido a una fuerza NT de compresión, un esfuerzo de corte B sub T y a un momento flector MT. Por lo tanto, ese elemento lo podemos imaginar como una columna con una longitud L0 flexo comprimida por la combinación de NT y de M1 o M2. Por el contrario, el elemento inferior, con longitud L0, lo podemos imaginar como una columna flexo-traccionada, sujeto a un momento flector M3 o M4 y una fuerza de tracción NB. Podríamos desarrollar para cada uno de estos elementos, el superior y el inferior, un diagrama de interacción, o entrar en algún diagrama de interacción adimensional, como el que vemos, y en función de la cuantía que hayamos establecido para ese elemento, determinar, conocido el n último, el momento último asociado. O bien, si conocemos n y m último, evaluar cuál es la cuantía requerida. Acá vemos la verificación para el elemento superior, flexo comprimido, y la verificación para el elemento inferior, flexo traccionado, con un diagrama de interacción adimensional en términos de valores últimos, que lo podemos construir nosotros en forma simplificada. Por supuesto que se asume que el elemento comprimido tiene una esbeltez
que no hace falta verificar efectos de segundo orden. En el plano de la losa, si es una losa maciza, va a estar impedido de producirse la inestabilidad. Pero en el plano de la viga misma del alma, esta puede generarse y por lo tanto hay en las expresiones que plantean estos métodos que verificar la esbeltez del elemento. Un enfoque posible sería determinar el esfuerzo longitudinal para el cordón comprimido, suponiendo que la viga no tiene aberturas con las ecuaciones conocidas. Me corrijo acá, puse para el cordón comprimido. Determinar el refuerzo longitudinal en el centro de la luz, suponiendo que la viga no tiene ningún hueco, ¿sí? Con base a eso determinamos la armadura de la cara inferior de la viga, si los momentos son positivos. Determinar la fuerza cortante soportada por el cordón de compresión sobre la base de que m sub m es n por z, y por lo tanto n es m sub m sobre z. B sub ut sería 2 veces m ut sub t dividido L0. Paso 3, determinar los momentos y las fuerzas en las secciones críticas. La fuerza cortante que toma el cordón traccionado será la diferencia entre el cortante aplicado total y el que toma el cordón comprimido. Y mu sub b es b sub u sub b por L0 sobre 2. En algunos de los comentarios de tesis y estudios se sugiere que para el control de fisuras se aplican expresiones como las que vemos abajo, donde se incorpora un factor eta en algunas de las expresiones que se denomina factor de concentración de tensiones, que se puede adoptar como un valor tentativo en principio 2. Phi sería un factor de reducción de capacidad y θ la inclinación de las armaduras. Con respecto al diseño al corte de ambos elementos componentes, superior e inferior, si observamos las ecuaciones de diseño del código ASI 318-2019, se visualiza que se penaliza la resistencia BC ante la presencia de tracciones. O sea, la capacidad de tomar cortes por el hormigón, que está representado por BC, es penalizada cuando hay tracciones asociadas con el corte. Ahora vamos a ver las ecuaciones. Y adicionalmente también observamos que en el código se establecen separaciones máximas entre ubicaciones sucesivas de estribos según el eje de la viga en función de la intensidad del esfuerzo de corte presente, también lo vamos a ver a continuación. Como reflexión, dada la altura a veces limitada de cada uno de estos elementos componentes, la suma de las dos más el hueco es la altura total de la viga, puede generarse separaciones entre capas de estribos reducidas, tales que luego generen una dificultad para un correcto hormigonado, o tengamos que prever algún hormigón de características particulares para lograr que quede adecuadamente rellena la viga y sin oquedades o deficiencias. Entonces, en el código ASI 318-2019 tenemos la expresión AB mayor que AB mínimo. Tanto en la A como en la B interviene el valor de NU sobre 6AG, que es la carga axial, donde NU es positiva para compresión, incremente la capacidad de BC, y es negativa para tracción. Por lo tanto, el cordón inferior se ve afectada a su capacidad de tomar corte. Y abajo vemos la tabla también tomada del mismo código. En función del BS requerido, ustedes recuerdan que del total BN, parte lo toma B sub C, el hormigón, y lo demás lo tiene que tomar armadura de corte, que sería la componente BS. Si BS requerido fuera mayor que 1/3 de raíz de F'C W por D, donde F'C está en megapascales, la separación S máxima entre capas a lo largo de la longitud de la viga es D sobre 4 o 30 milímetros. 30 centímetros, perdón. 30 centímetros. Va a prevalecer naturalmente D sobre 4. Entonces, si la altura total de la viga es chiquita, ese valor de S que surge de ese cálculo va a ser muy pequeño.
y nos puede generar problemas con el hormigonado. Vemos un ejemplo tomado de una de las referencias de estudios e investigaciones. Tenemos una viga con 2 cargas en los tercios, una viga de pequeñas dimensiones, 10 por 25, con un hueco en el centro. Tenemos un momento máximo, ¿sí? Y un momento en el centro de la luz, del centro de la abertura, perdón, con un MM igual a 738 kN y B sub M 20,5 kN. De las ecuaciones conocidas de flexión podemos obtener para la viga maciza el momento último y en función del mismo la armadura requerida, verificando que supere la cuantía mínima. En este caso serían 3 barras de 10 milímetros. Planteando el equilibrio surgen las expresiones de M1, M2, M3 y M4. Esto es en el caso general que haya una carga uniforme omega aplicada. Cuando la carga uniforme omega no existe, el término omega por L0 cuadrado sobre 8 desaparece. En el presente caso Z es 250 menos 80, 170 milímetros, NT es MM sobre Z, 43,41 kN con presión, y NB es igual, pero es tracción, 43,41 kN. Los momentos de inercia son exactamente iguales y por lo tanto cualquiera de los dos criterios, el 2 o el 3, nos van a conducir a una distribución de esfuerzo de corte exactamente igual, ¿sí? El 50% en cada uno de los cordones. Obtenemos M1 y M2, 1,54 kN, y M3 y M4, 1,54 kN. De hacer las verificaciones correspondientes con las ecuaciones que comentamos de diseño del corte que plantea autores, podríamos llegar a tener un diseño de este tipo. En el cordón superior, una armadura simétrica, 2 barras del 10 arriba y 2 barras del 10 en la zona inferior, estribos del 8 cada 30 milímetros, ¿sí? Y en la zona inferior, 3 barras del 10 y 3 barras del 10, ¿sí? En la cara de flexión y en la cara superior del borde inferior. Se toma para ambos elementos, superior e inferior, armadura longitudinal simétrica. Y acá se visualiza en este ejemplo, que si bien es un ensayo de laboratorio, no es una viga real, que del cálculo surge un requerimiento de separaciones máximas entre estribos muy baja, ¿sí? Y por lo tanto, esos 30 milímetros, si le restamos 0,8, nos van a quedar poco más de 2 centímetros si todo fuera perfecto en la obra. Naturalmente es muy complejo el hormigonado. Está bien que las vigas usuales van a tener dimensiones mayores que esta, ¿sí? Y por lo tanto las alturas útiles del cordón superior y cordón inferior, del elemento superior y el elemento superior, van a ser mayores, y entonces aún en el caso que caigamos en la zona 2, el D sobre 4 no va a ser tan severo. Pero es un tema a atender. La armadura diagonal es la armadura que junto con los estribos de borde pretenden reducir y controlar las fisuras que se producen en la arista, ¿sí? en ese punto, que es un punto crítico. Bueno, con esto cerramos el tema, con esta parte B. Hay bibliografía interesante que pueden consultar, sobre todo del primero de los autores Mansur que les he mencionado y otros, que les puede aportar mucha más información sobre el tema. Y siempre tienen el enfoque de bielas y tensores como una alternativa contemplada en el código ASI 318. Gracias.